tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo por Unicanal. También estamos por el 1321 en punto. En estos momentos la temperatura enseguida aparece allí en pantalla. Para ratificar que estamos en vivo, Pipo. Vamos vivo. Vamos vivo. ¿Cómo estás? Muy bien, 21 horas. Muy buenas noches, Jorge, Claudia, buenas noches. Un clima raro, y calor, lluvia, todos los chistes. Y está raro el clima acá y está raro el clima en el país, ¿eh? Pues qué increíble. Hoy, menos mal, la semana pasada hacíamos referencia de esto que pasa en la política. Todos los medios, todos enfocados en esas rencillas, mesa directiva, Cámara de Diputados. Y hablábamos con Pipo en la radio el otro día. Y mientras tanto, ¿cómo está la calle? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la economía? Sube el combustible, la inflación, el contrabando. Y vamos a hablar enseguida del contrabando del ministro Emilio Fuster. Se cierran los mercados de carne también. Con el tema Rusia, tema inseguridad. Bueno, ahora hay un cambio de ministro, aparentemente hay una hoja de ruta, por fin. Tuvo que haber pasado tantas cosas para que hoy un nuevo ministro del Interior diseñe, se reúna, tenga empatía con el comandante de la Policía Nacional, se reúnan y diseñen una hoja de ruta para hacer frente a la inseguridad, lo que habíamos hablado el otro día con Pedro Galli. Ese era el reclamo suyo. Él decía, necesitamos un plan, alguien que nos muestre qué estamos haciendo. Y dijimos nosotros, hoy queremos hablar de la economía, pero no la economía dura con esos números fríos, sino la economía que le afecta a la gente en el día a día, que al final es lo que importa, cómo está el bolsillo, no hay circulante, cómo hacemos para llegar a fin de mes. Y mientras todo esto pasa, hay un gobierno hoy concentrado en la cuestión política, que nosotros decimos no hay problema que se estén concentrados en la cuestión política, pero no solamente concentrado en eso. ¿Quién nos gobierna mientras tanto? Aparentemente no hay una hoja de ruta, nos decía el otro día el analista político Leandro Prieto, no hay una hoja de ruta y hay como que un desmoronamiento de la República. Entonces, me parece que es importante aprovechar estos espacios que tenemos en televisión. Vamos a hablar esta noche con dos referentes importantes de dos gremios. Yo creo que los dos gremios más importantes que tenemos en el país, la Unión producción Industrial Paraguaya y la Asociación Rural del Paraguay. ¿Cuál es la percepción de ambos gremios en relación a lo que se viene este año? De eso vamos a hablar en el primer bloque, Pipo. Sí, los motores, digamos, porque si bien acá tenemos también el componente de la venta de energía hidroeléctrica, la producción real está en estos sectores, UIP, FEPRINCO, ARP, son los motores, y son los motores que están siendo permanentemente cascoteados, golpeados, ninguneados muchas veces en sus reclamos. Y yo nunca vi tanta vehemencia de repente de estos sectores en los reclamos. O sea, yo nunca había visto que los reclamos sean tan desesperados al llegar a decir, che, ahí hay 20 barcazas por cruzar, hagan algo, estamos desesperados, ¿verdad? ¿Cuándo nos dijo eso Enrique Duarte? Vamos a hablar con él hace 2 semanas. 2 semanas, 20 días, ¿verdad? Y pasaban las 20 barcazas, y pasaban 20 más, y 20 más, y después vimos por qué pasaban, después vimos los videos cómo pasaban. O sea, Enrique Verde no le mentía a nadie. Es más, tantas barcazas había que los propios anticontrabandos sabían que las barcazas estaban ahí porque estaban filmando con las cámaras. Entonces, ¿qué hicieron? Nada, pasaron las barcazas. Les avisó él, están las barcazas, ojo. ¿Y para qué hicieron? Pasaron las barcazas, o sea. Entonces, ¿qué le queda a él? ¿Qué le queda a ellos? ¿Vamos a seguir denunciando para qué? ¿Para qué vamos a seguir denunciando? Vamos nomás a cerrar el boliche, cerremos la cortina y veamos qué pasa, porque yo creo que ese va a ser la última escena de este naufragio, ¿verdad? Esas revelaciones en redes sociales que se dieron la semana pasada son determinantes, ¿verdad? Lo que ya sabíamos, convengamos, ¿verdad? Ya sabíamos que se manejaba así. Lo que andaba gritando él hace 15 días. Pero ahora tenemos la evidencia, está el video, que entre paréntesis el Carlos Velázquez, el almirante, trató de ensayar allí una versión. Quisimos evitar derramamiento de sangre, dice. Esas dos cuestiones. Por un lado, el reconocimiento de que el Estado está muerto. O sea, quiere decir que no tenés la capacidad para hacer frente a una situación que está liquidando a las industrias, a las empresas y que está generando que la gente se quede sin empleo. O sea, además, si eso no es prioridad, ¿qué puede ser prioridad? Era cierto que iba a haber un derramamiento de sangre eventual, si ese era el problema, porque era un show montado con 3x3 en un barril. O sea,
hay acá gente baleándose y está un tipo llegándole 3x3 dentro de un barril haciendo ruido para hacer un show, montar un show. O sea, ni siquiera la respuesta es válida. Tampoco es válida la respuesta de evitar un derramamiento de sangre, porque si no, simplemente a partir de ahora todos los contrabandistas van a armar y la policía no va a intervenir más porque ya están armados. Acá, a mí me preocupa que la gente que tiene que hacer el trabajo, el uso de la fuerza coercitiva para evitar los delitos, está mirándola pasar y sus jefes están cobrando por mirarla pasar. No existe contrabando sin permiso, nos dijo Pablo Cuevas. ¿Se acuerdan de Pablo Cuevas? El ex viceministro de Comercio, estuvo al frente de la unidad anticontrabando. No existe contrabando sin permiso. Y nosotros le preguntamos, ¿pues ustedes tenían presupuesto? No teníamos presupuesto. ¿Tenían recursos? No. ¿Y qué hicieron? Nos sentamos a trabajar, sector público, sector privado, juntos, para encontrar una solución. Que yo siempre repito, ya me habrás escuchado decir, Pilar Zubizarreta del sector avícola, ella nos dice, nuestros empleados están dispuestos a trabajar con Fuster en la frontera para evitar que sigan entrando productos de contrabando que quedarse sin empleo. Nos quieren vehículos, el sector privado está en condiciones de proveerle vehículos. Entonces, ¿el problema cuál es? De vuelta, insisto, en diseñar un plan para hacer frente a esto. Si esto va avanzando, también decía Pablo Cuevas, llegó un momento que nosotros pedimos la participación de los militares, así como en algún momento hicieron los brasileños cuando cada tanto hacen estas operaciones en zona fronteriza. ¿Por qué nosotros no recurrimos a los militares? En determinadas situaciones, no digo permanentemente. Se puede trabajar, nos decía Pablo Cuevas, sector público, sector privado. Desde la UIP, ¿hace cuánto que están reclamando esto? Se tienen que sentar a trabajar. Segundo bloque, vamos a hablar con el expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, y también con la ex ministra de Hacienda, con Lea Jiménez, también la situación económica. Claudia Aguilera, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Un saludo a Pipo y también a los televidentes de Caro Cruz. Y vamos a hacer un adelanto ya acerca de la postura de estos gremios, tanto ARP como la UIP, sobre lo que afecta al Paraguay en cuanto al crimen organizado y también el contrabando y, por supuesto, a la economía nacional. El Paraguay se encuentra sumido en el flagelo del crimen organizado y del contrabando, lo que afecta a la economía del país y a miles de trabajadores quienes trabajan formalmente. Con el operativo a Ultranza Paraguay se reveló que la ganadería también es un rubro elegido para lavar dinero. Desde la Asociación Rural del Paraguay expresaron que el crimen organizado genera un escenario propicio para que se registren hechos de violencia. El presidente de la ARP, Pedro Galli, reflexionó que las fuentes inagotables de inversión de dudoso origen de sectores ajenos a la producción agropecuaria producen una distorsión que deja en desventaja a quienes trabajan en el marco de la ley. Reclamó al Estado desmantelar las estructuras del narcotráfico en el país, teniendo al bienestar de todos los paraguayos como objetivo final. Tras la denuncia del investigador Alfredo Guachiré, se reveló cómo el contrabando tiene el visto bueno de policías, militares y del Ejecutivo. En una operación de solo 24 horas se ingresó al país mercaderías de contrabando por valor de $2 millones, pero lo más indignante, la distribución de las mismas se realizó desde el propio predio de la Armada Paraguaya. Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Enrique Duarte, cuestionó la falta de resultados en la lucha contra el contrabando y lamentó que las propias autoridades estén involucradas. Destacó que hace tiempo hacen la denuncia desde el gremio, pero nunca recibieron respuesta. Sostuvo que los organismos del Estado deben dar respuestas claras y contundentes en la lucha contra el contrabando porque está perjudicando gravemente a los trabajadores formales y a la economía del país. Insistió en que Emilio Fuster, ministro de la Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate al Contrabando, debe ser cambiado, al igual que el comandante de la Armada Paraguaya, Carlos Velázquez, hermano del vicepresidente Hugo Velázquez. Bueno, está. ¿Vos soy yo? Sí, vamos a empezar con Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal, Jorge, Pipo, Claudia, toda la audiencia? Esto que viste la semana pasada, ¿qué dijiste? ¿Cuál fue tu reacción, ingeniero? Y la verdad es que me generó posiciones encontradas. Por un lado, la satisfacción de que todo lo que decíamos y todo lo que reclamábamos y como usted, acá mismo, como disco rayado, como se diría antiguamente, está saliendo a luz, se está viendo. O sea, estamos diciendo que no somos tan así como en un momento se presentó en que entre los industriales estaban
los contrabandistas. Como nosotros siempre decimos, los contrabandistas no son empresarios, son delincuentes. Y por otro lado, la tristeza. ¿Por qué? Porque esto nos demuestra la fragilidad del Estado. Esta es la mala señal que damos no solo al país, sino que al mundo. ¿Qué le estamos diciendo a toda esa gente que durante el 2021, que durante el 2020 han elegido a Paraguay como un lugar para invertir? Es esta la respuesta que le estamos dando. Es difícil de administrar, de tragar esto, de digerir esto, porque te voy a decir, por un lado, bien, se demuestra que no fue en vano todo lo dicho, y por otro lado, qué mal le estamos haciendo a nuestro país, qué mal le estamos haciendo al empleo. Estamos demostrando que hemos perdido principios y valores, que hoy estamos trabajando, que en el país hay una gran pérdida de principios y valores, y bueno, tenemos que rectificar rumbo, y ojalá esto que ha ocurrido sirva para generar un quiebre y un rumbo hacia algo diferente. El hecho, Enrique, que haya inclusive los senadores incitando a la gente a que vayan a hacer la comprita en, ¿cómo es que llama ahí? En Anagua. En Anagua, vayan a Anagua y de paso dejen su plata en el país. Es un desconocimiento absoluto, es un disparate absoluto, es un desprecio absoluto hacia los únicos que siguen creando trabajo. Que el trabajo pues no tiene color ni partido ni nada, es el trabajo es la base para que funcione el país de alguna manera y se pueden financiar inclusive, desgraciadamente, a los políticos, como estamos financiando con nuestros impuestos. La generación de fuente de trabajo debería ser cuidado tipo un bebé, tipo así entre algodones, tendrían que estar ustedes, y no ser ustedes las víctimas de las pedradas y los ataques de los propios políticos, que en vez de desesperarse, de enojarse, por lo menos de fingir desazón ante la situación, se ríen del contrabando, festejan el contrabando. Entonces, preocupa, porque quiere decir que el contrabando es una cuestión de Estado, o sea, el Estado se ha vuelto, el gobierno se ha vuelto contrabando, no solamente el Poder Ejecutivo, porque no es solamente culpa del Poder Ejecutivo esto, no es fácil tirarle solamente el Poder Judicial. Acá caen los contrabandistas, nunca terminan procesados, nunca terminan presos, nunca terminan en nada. Acá el legislativo está fabricando leyes todo el tiempo por el contrabando, pero no pasa nada nunca al final, acusándose unos a otros. Y realmente, ¿a quién es como saber que el comisario de tu barrio es el que te roba tu casa y vos te vas a reclamar que te robaron tu casa al comisario? Así es. Así mismo es. Y nuestra población todavía no tomó conciencia. La ciudadanía todavía utiliza el argumento del contrabando como el elemento de protesta, cuando el elemento de protesta en la democracia es otro, ¿verdad? Y por eso yo digo que hemos perdido principios y valores. Y en todos los estamentos, no solo en los estamentos de control, sino que dentro del propio mercado de consumo, ¿verdad? Yo con mucha tristeza veía esas colas y colas de vehículos el fin de semana hacia Nanagua. O sea, profunda tristeza. Y a la gente, a los pobladores de Nanagua que podrían estar viendo acá, yo les quiero decir, lo que más queremos es que ese pueblo salga adelante, pero vamos a instalar industrias, vamos a instalar comercios formales, o vamos a importar formalmente a través de esa ciudad y no trabajar de esta forma. Así lo único que generamos es delincuencia. ¿Y a quién no le gusta ir a dormir tranquilo a su casa, sin tener que estar esperando una intervención o que le caiga la policía o la aduana o qué sé yo, controles? Recuperemos principios y valores, Pipo y Jorge. Ese es el trabajo. Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay. ¿Cómo está, don Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todo el equipo, buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo desde el gremio ustedes sienten esto que está pasando actualmente? Después quiero entrar en otra cuestión que factores exógenos, digamos, ¿verdad? La sequía. ¿Cómo hoy afecta también al sector? Yo mencionaba el otro día un productor lechero, me decía, nosotros tenemos que, por un lado, el combustible nos hace disparar nuestros costos, flete. Por otro lado, que comen las vacas. Hoy estamos con el tema de la sequía, creo que tenemos comida para marzo, abril, tenemos que traer de la Argentina, traemos de la Argentina, eso dispara nuestros precios. ¿Es así, don Pedro? Sí, lo que estaba diciendo en un principio, ¿qué opinaba sobre lo que estábamos hablando antes?
La verdad que todo esto operativo, como el operativo Ultranza, puso en evidencia, como estos videos que salieron, puso en evidencia el grado de corrupción, el grado, la manera en que está inficionada toda nuestras instituciones, nuestra sociedad, por el crimen organizado, por los delitos, distintas organizaciones delictivas que operan impunemente y están infiltradas en todos los estamentos de la sociedad y mimetizadas muchas veces en trabajos, digamos, legales, y eso también distorsiona, como estaba leyendo Claudia, lo que estaba opinando, distorsiona todo lo que es la realidad del que trabaja. El que invierte, ve el fruto de su trabajo, de su sudor, está apalancado en el sistema financiero, está con deudas, trabaja, está enfrentando a las vicisitudes propias del clima, nuestro sector. Sin embargo, aquellos que invierten ese dinero procedente de actividades ilícitas no tienen ese problema, entonces causa una falsa impresión, y esto como el operativo Ultranza pone en evidencia todo eso y muestra el grado de infiltración que tiene todo el crimen organizado. La verdad que estamos en una situación muy difícil. También la gente finalmente se va a dar cuenta, todos aquellos que estaban señalando o acusando o que estaban en contra de la producción en estos 2 meses nomás. La SED declaró que hay 2% menos de ingresos en la SED de impuestos por los problemas del sector agropecuario. El sector agropecuario es el sostén, junto con la industria, todos los sectores de producción. Nosotros estamos con Enrique en una campaña por la FEPRINCOS, de la producción, la industria y el comercio, tratando de compaginar todos los sectores juntos con las instituciones del Estado para tratar de que esto funcione de manera armoniosa, que funcione realmente y no se convierta todo esto en una telenovela turca como la que estuvieron exponiendo en estos videos, que es un sarcasmo realmente y una burla a toda la ciudadanía, cosa que veníamos de todos los sectores reclamando, denunciando estos operativos, y nadie tomaba cuentas del asunto. Están involucrados personas del más alto nivel, tanto de la jerarquía militar como civil, así que si esto no cortamos de raíz, pues vamos a ir en una pendiente cuesta abajo, vamos a ir debilitando las instituciones, porque si las propias instituciones que están encargadas de guardar el orden, de mantener la seguridad, están metidas en estas operaciones delictuosas, entonces ¿quién podrá defendernos? Pedro, Sí. perdón, haciendo mención a este artículo periodístico que se publica hoy con su reflexión acerca de cómo el crimen organizado afecta a la ganadería, también a la agricultura. Usted había mencionado que en el país son como 130.000 los productores, pero no todos están en la ARP. Y pese a saber, ¿verdad?, la debilidad del Estado, ustedes se comprometen en hacer igual un esfuerzo para saber quiénes están dentro del gremio. Asumen igual ese compromiso pese a que no encuentran respuesta del Estado para trabajar tranquilos. Sí, de hecho nosotros estamos permanentemente trabajando en ese sentido. Hay que entender que de esos 130.000 productores, 137.000, que es los últimos datos del servicio oficial, 120.000 son productores de menos de 100 cabezas de ganado, son relativamente pequeños y medianos. Y ahí la escala, en la medida que suben productores mayores, hay menos cantidad. Pero aún así es muy difícil reconocer cuando un ganadero sus actividades provienen, o sus inversiones provienen del sistema, digamos, de producto de lavado de dinero, del crimen organizado, porque son fachadas que son difíciles de descubrir. Gracias a Dios, la mayoría de los que han caído, muchas de las empresas ganaderas que están hoy en manos de la Cenavico,
no eran socios o no estaban asociadas a nuestra institución, probablemente tratan de evitar de no mezclarse mucho para no ser desmascarados justamente. Pero es difícil distinguir la paja del trigo cuando está todo mezclado. Estamos ahora ante una situación económica muy difícil en general del país y del sector en particular, por situaciones tanto internas que provienen del tema de la sequía, que es un fenómeno climático cíclico que golpeó con fuerza, sobre todo dado la proporción que estaba teniendo el sector agropecuario dentro de la economía nacional, y hoy vemos que vamos a tener unos ingresos de más de 2.000 millones de dólares menos en ingresos solamente en la parte de granos, y con la caída de los precios de la carne se puede sumar otra porción bastante importante que va a afectar duramente a la economía del país. El conflicto internacional que está afectando actualmente la suba del precio del petróleo, la suba del dólar, la suba de las tasas de interés, esto para controlar un poco el efecto inflacionario a nivel mundial, está golpeándonos duramente a nosotros. De una expectativa de crecimiento que estábamos teniendo a fin de año, que estaba alrededor del 3,5%, hoy nuestros analistas económicos están pronosticando un negativo de 1.8%, 1.7%, una inflación que se estaba estimando un 6% y ya estamos por alcanzar los 2 dígitos. Entonces, tenemos que hacer algo, tenemos que tomar en serio, la situación no está muy fácil y el pronóstico no es tampoco muy bueno. Así que estas cuestiones que están saliendo a luz con todos los problemas que tenemos, en vez de tratar de solucionar, resulta que hay gente que se está aprovechando de esta situación para obtener ilícitamente recursos perjudicando a todo el resto de la población. Tenemos que tomar en serio, las instituciones tienen que cumplir con su papel, y los que no cumplen con su papel tienen que ser destituidos, tienen que ser procesados y hasta encontrar los culpables. Eso que dijiste, don Pedro, me parece clave, esto último. Cuando hablabas hace rato en este relato que haces, cortar de raíz esta historia. Y ustedes con la fuerza del gremio, mirá que han insistido con pronunciamiento, con posiciones. Pues hoy digo, ante la contundencia de las denuncias, yo digo, hay que ser más directos. Hoy Emilio Fuster no puede seguir al frente de esa unidad. Yo hasta hace poco hablaba con algunos y decía, entiendo la posición de algunos gremios, lo políticamente correcto, porque al final se tienen que sentar a trabajar con él, se tienen que necesariamente sentar a trabajar con él, pero ante la contundencia y la evidencia de lo que saltó la semana pasada, Fuster no puede seguir en ese cargo, ingeniero. Y yo estoy de acuerdo contigo. La cuestión es la siguiente: muchas veces la gente malinterpreta el juzgamiento a las personas con el juzgamiento a las instituciones. Si mi empresa no funciona, el problema es mío, o es de la secretaria, o es o de aquel trabajador. Es de quien está al frente. Y por varios motivos puede no funcionar. La lucha contra el contrabando en el Paraguay, es que es cierto, yo escuché varias veces, venimos ganando batallas. Sí, pero son muy pequeñas las batallas que ganamos. Muy, muy pequeñas. Por ejemplo, voy a dar un granito de arena más. Voy a tomar datos de la prensa. Hubo una incautación de 10.000 kilos de queso. En un operativo que salió en la prensa, fue publicado en todos los diarios. Y resulta ser que fueron destruidos 4.000 kilos. O sea, probablemente... ¿Dónde están los 6.000? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde ¿verdad? está el ratón que se comió todos esos quesos? Bueno, ese tipo de cosas, ¿verdad? Es increíble. Yo voy a profundizar un poco más, porque este problema del contrabando es serio. Vivimos, no voy a contar las causas, todas las causas que ya sabemos que están
que está padeciendo nuestra economía y sumámosle hoy el tema de la inflación y el problema de Rusia. El problema de Rusia no es menor, 1/3 de la carne paraguaya va a Rusia, sí, de verdad. 25%. Bueno, casi. 25%. Rusia provee el 20% de los fertilizantes que utilizamos en el agro. Y encima todo este problema está disparando el precio de los commodities, concretamente el de los derivados del petróleo. O sea, está agravando la situación. Entonces, ¿qué medidas de solución tenemos? Tenemos que luchar contra la inflación. Ahí tienen que entrar políticas monetarias. Hay que ver hasta dónde está bien la política monetaria, porque es cierto, se aumentan la tasa de la política monetaria, pero eso significa créditos más caros para la industria, para la ganadería, para todos. Baja el consumo. Baja el consumo, ¿verdad? ¿Qué pasa al bajar el consumo? Hay menos opción de generar empleo, es más, hay pérdida de empleo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos elementos, el tema de la lucha contra el contrabando, en algo puede ayudarnos a revertir eso. Y cuando digo algo, estoy tratando de ser muy humilde, porque creo que mucho puede ayudar. Y como gobierno, el gobierno debe darse cuenta. Bueno, perdón, no el gobierno, el Estado. Porque como recién dijiste, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen que darse cuenta. Y en todo esto, el Estado tiene que proteger, no subsidiar, proteger a su estructura productiva, a la producción, a la industria. ¿Cómo se protege? Hay 1000 formas de proteger. La lucha contra el contrabando es una. La otra, la generación de políticas públicas que no van acorde a los momentos que están viviendo, como es el caso del pedido de esta ley de frontera. Comercio fronterizo. Son situaciones, son medidas que van en contra de lo que es la producción. Y ahí estoy englobando todo. Yo le voy a recordar, a pesar de que el sector secundario de la economía, en el cual integran, recién comentabas, Pipo, la energía y energía eléctrica y el agua, ¿verdad? Tuvo una caída en el 2021 y sin embargo el sector secundario donde está la industria creció. A pesar del contrabando, creció. ¿Dónde estamos? Ahora, acá hay una cuestión, primero lo que decía don Pedro, el tema de le exigen a la ARP que sepa quiénes son sus socios. Cuando tenemos instituciones del Estado que son las que tienen que velar para que yo no tenga que preguntarle al tipo que entra a mi restaurante si es un asesino serial o es o si va a entrar un miembro nuevo a la ARP, yo puedo estar seguro que la CEPRELAT le revisó su depósito bancario, de que hubo informe, de que ese tipo está controlado y que puede entrar a la ARP. O sea, no tengo por qué pedir informe a la CEPRELAT, a la FBI, a la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos si este ganadero es bueno o malo. O sea, es muy ridículo que el Estado del gobierno se plantee eso. Y segundo, ustedes ven el tema también de lo normalizado que está el contrabando. O sea, yo veo en las redes, me fui y compré combustible a un tipo ahí en una piecita, en una casita, en no sé dónde, y me cargó de un bidón. Le compré el aceite que está colgando en el mercado ahí, cuarto bote al mercado. O decir, no sé dónde ven ustedes que hay algún avance en los chavos contrabando, porque yo me voy al mercado y las marcas de aceite, ni en Buenos Aires tanta marca de aceite argentino colgado y a esos precios. Todo es contrabando. En la calle está el contrabando. No sé qué represión lo que hay, porque en la calle está el contrabando. Y me imagino que dentro de muchos centros locales también está el contrabando. Y digo, ¿quién consume? Nosotros consumimos. ¿Y cómo nosotros sabemos que yo, empleado de tal empresa, que me voy y compro aceite de contrabando, no sé mañana que mi empresa, que es la que fabrica el envase para que el aceitero local fabrique aceite y envase aceite, se va a fundir? Se va a fundir mi empresa y me voy a quedar en la calle y no voy a comprar ni el de contrabando después. O sea, es como pegarse un tiro en el pie todos los días, consumir contrabando. Y es parte de la normalidad. Como era el auto Mau antes en los 80. El auto Mau, nadie te decía, tengo un auto Mau. Era como si tengo un auto blanco. Hoy compro nafta de contrabando, compro aceite de contrabando, compro harina de contrabando, compro dentífrico de contrabando. Y nadie se sorprende. Nadie me segrega en la ciudad y me dice, vos sos un consumidor de contrabando. Quieren saber cómo hiciste para traer, Pipo. Perdimos los ¿Quién valores. te trajo? ¿Quién es tu pasero? Sí. O sea, ¿Cómo puedo es hacer? un problema ya tan grave. O sea, mañana, y lo mismo, el celular robado. Sabemos dónde se vende el celular robado y vamos y compramos el celular robado. Sabemos quién es el reducidor, le compramos al reducidor. Hay un problema
claro, al no haber castigo, porque al final les cuenta el castigo es lo que hace que yo me cuide más de las cosas. Y al ver estas imágenes como vimos ahora, ¿quién va a preocuparse por comprar de contrabando? Y ahí yo creo que ahí es donde ustedes tienen que sentarse, ir junto al presidente de la República que ya volvió de viaje y decirle, presidente, necesitamos algo de usted, ya no podemos seguir trabajando con esta gente. Aceite comestible nacional, me dice acá un supermercadista, ya no hay. Liquidamos todo. Aceite comestible. Le matamos a Aceite Capsa. comestible nacional no hay. Liquidamos. Hay producciones que ya se cerraron. Por eso, No puede competir. imposible es competir. Pero, Eh, Enrique, sí. las propias autoridades escuchamos que dicen a veces que el contrabando soluciona un problema social. Dice. Problema social porque se va y compra más barato en Anagua, gente que hoy con la inflación que no tiene. Y está matando con lo que vos dijiste, su propio esquema de supervivencia. ¿Con qué va a comprar en Anagua cuando se quede sin trabajo? Miembro del Congreso están tuiteando. Sí, eso mismo. Vayan a Anagua, o sea. Pero es increíble, honestamente increíble. Y son ustedes, los industriales o los productores, los que le pagan su sueldo a ese que está tuiteando, vayan y compren contrabando. ¿Quién dijo eso? Y si decirle más, sí. Vayan a hacer con su comprita en Anagua y de paso dejen la plata en Paraguay. Un nivel de delirio importante. Digo. Son delirios. O de terrores. Y aparte acá lo otro, cuando te dicen también la situación hoy de la coyuntura regional, porque fue escuchado, ¿verdad?, a referentes del gobierno decir la situación fluctuante, el dólar blue en la Argentina, convengamos que eso siempre existió. Yo le preguntaba a Pablo Cueva el otro día, me dice, lo mismo nosotros nos pasó esto en el 2015, pues nosotros igual hicimos frente. Por supuesto no frenamos del todo el contrabando, pero estos niveles de desborde que hoy tenemos no se dio nunca. Petengil nos decía el otro día el sector de la carne, camiones refrigerados llegaban hasta la capital, eso no pasaba nunca, ¿verdad? Camiones refrigerados. Camiones, Y no claro, era un camioncito, uno, camiones. Entonces, porque digo yo, y le preguntaba también a Cuevas, ¿usted pidió una ayuda a los militares? Claro, en situaciones cuando vemos que nosotros las instituciones no podemos dar abasto, le pedimos a los militares, intervienen los militares y contenemos. Pero cuando esto avanza, como está avanzando hoy, ¿cómo hace frente cuando estos clanes que manejan el contrabando van creciendo y sus músculos se van hinchando? ¿Cómo después descomprimís todo eso? Es muy difícil, ¿verdad? Por eso es que yo digo, no acepto cuando te dicen, porque hemos visto testimonios de administraciones anteriores, no tenemos presupuesto o no hay recursos. Cuando que el sector privado, ustedes dan también las condiciones y tenemos que trabajar en forma coordinada, sector público, sector privado. ¿Qué es lo que falta? Emilio Fuste, ¿qué nos falta? Necesitamos vehículos, pues se consiguen los vehículos, necesitamos recursos humanos. Pues lo que decía Pilar Zubizarreta, nuestros empleados están dispuestos a controlar el contrabando que quedarse sin trabajo. Los productores hortícolas de 3 de febrero, departamento de Caaguazú, que uno de ellos me decía, yo voy a dejar de producir tomate, voy a vender teléfono celular en el mercado, productor de tomate, porque el contrabando de tomate les liquida. Y me decía Pablo Cuevas, ellos venían y nos ayudaban para contener. O sea, es una cuestión de tener esa voluntad en serio. Pues puedes tener la voluntad, pero no sabes tampoco cómo trabajar, ¿verdad? No te da la capacidad de coordinar. De eso se trata, me parece, Enrique. Esta semana estuve reunidos, vinieron a visitarme productores frutícolas. Y vinieron a decir, bueno, nosotros vamos a dar un ultimátum, y si no, vamos a cerrar rutas. Claro. Y nos sentamos a hablar. Honestamente, yo le pregunté si se ganaba algo cerrando rutas. Sí, se ganaba una acción de 15 o 20 días de intensificación de la represión contra el contrabando y después se volvía lo mismo. O sea, el camino no es ese. Tenemos que buscar otro tipo de elementos para salir. ¿Y sabes qué es lo peor, Jorge? Y nosotros los gremios estuvimos debatiendo mucho con Pedro y con otros colegas. El problema también es que estamos viviendo momentos electoralistas. Entonces resulta ser que vos reclamás lo que está mal, no, ya está a favor de uno o estaba a favor de otro. No, señores, nosotros a través de los gremios, y voy a hablar acá conjuntamente con Pedro, nosotros estamos a favor de la institucionalidad, no de ningún color. Nosotros queremos que las instituciones del Estado funcionen, queremos que la economía fluya, que el Producto Interno Bruto crezca y que cada vez haya mejor pasar en el Paraguay.
No queremos gente en la calle, no solo vendiendo contrabando, limpiando vidrio. Queremos gente trabajando, queremos dar oportunidades. Tenemos que hacer una pausa. Me acuerdo de eso que estás diciendo, Beltrán Maki, Fepringo, me decía, nosotros le decimos a los políticos, dejen que la economía fluya. Ustedes hagan lo suyo, pero no se metan con nosotros, ¿verdad? Dejen que la economía fluya, me acuerdo, decía Beltrán Maki. Bueno, hacemos pausa, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema, ya venimos. Viaja tranquilo con Banco Basa, pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Vení a Bristol y aprovecha las cuotas más bajas del país en todos los productos. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A12 Duos, precio normal, 18 cuotas de 194.000 guaraníes, ahora precio oferta, 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Carol Cruz. Dos supermercadistas me escriben acá, no voy a decir su nombre, pero digo, la descripción de nuestros problemas yo creo ya sabemos perfectamente. Me dice uno de ellos, el aceite argentino cuesta 5.000 guaraníes más barato a la venta que el costo del representante. Azúcar nos cayó 85% la venta de azúcar, dice, a granel. Ese rubro es súper clave, sabemos lo que representa para el sector de los cañicultores en la zona de Guairá, que entre paréntesis el otro día me decía en la radio, están a un paso de venir acá con sus camiones, ¿verdad? La carne entra de manera descomunal, se tienen que ir todos, me dicen. Y después lo otro, un referente del sector yerbatero, me dice que la hierba, dice la industria nacional afectada porque viene hierba de Argentina y Brasil, para que tomemos nuestro tereré, viene la Argentina y Brasil. Esto y es se una venden pena. las góndolas. Y se venden las góndolas, una pena todo esto, ¿verdad? Entonces, te pregunto algo, ingeniero. ¿Ustedes van a sentarse todavía a trabajar, por ejemplo, con Emilio Fuster o piden su salida? Después de todo esto, digo, en serio te pregunto, ¿tenés cara para sentarte a trabajar con él o...? No, nosotros, te voy a adelantar un poquito, vamos a hacer una reunión de todos los gremios del país el día martes y vamos a pedir una reunión con el Poder Ejecutivo, con el Legislativo y con el Judicial para hablar. Hace menos de una semana estuvimos visitándolos, a todos, a la policía, al presidente de la República, a la Fiscalía y al Poder Judicial, sobre este tema, inseguridad, sicariato, contrabando, sobre este mismo tema, antes que surjan todas estas pruebas. Y sin ninguna duda ahora vamos a ir y vamos a sentarnos a hablar de forma un poco más dura, pero siempre, como decimos nosotros, en el marco del respeto. Y después otra cosa, Pipo, que ¿Con quién creo lo que que van a vos hablar, dijiste, ingeniero? ¿Con quién van a hablar? Vamos a hablar con el presidente de la República, con el presidente. presidente del Congreso, con el presidente con el ministro de la Corte. presidente de la Corte. Eso va a ser el martes. No, el martes, El martes vamos a tener la reunión general. de prensa. Y después, o sea, de ahí van a surgir Con la cabeza de los tres poderes del Estado. Sí, señor. Y otra cosa, nosotros, sin ninguna duda, venimos recibiendo palos y palos y palos, la carne, la producción frutícola, la industria, el comercio. Pero tenemos un solo convencimiento, de que no vamos a tirar la toalla y que los cambios se logran desde dentro. Nosotros estando afuera no vamos a lograr cambios, vamos a estar dentro de la pelea. No quiere decir dentro del Estado, dentro de la pelea. No vamos a abandonar la pelea y no vamos a dejar de marcar la cancha. Señor Enrique, ¿cómo que le van a dar otra vez una oportunidad al Ejecutivo, siendo que luego de lo que se descubrió, no solamente hay como un caso omiso a lo que sucede, sino que desde el propio Ejecutivo como que se tiene el aval, la distribución que sale desde el propio predio de la Armada Paraguaya? ¿Qué garantías pueden recibir más de Mario Abdo, del vicepresidente, su hermano involucrado? ¿Cuál sería el límite de ustedes, verdad? ¿Y cuál es nuestra alternativa?
Es lo único que les queda. Estos son los Claro. bueyes con los que tienen que arar. Claro. Pero ¿cuál sería otro límite para ustedes, verdad? No podemos cambiar el Que que están nosotros, al frente del Estado. nosotros somos cumplidores de la ley. ¿Qué queremos? Cerrar carreteras, cerrar accesos, incumplir todo aquello que nosotros estamos bregando, que es el cumplimiento de la ley. Pero no son bien retribuidos, pues. Y bueno, está bien, no seremos bien retribuidos, pero otras son las armas que la democracia tiene para luchar contra el que las autoridades no escuchen. Pero pedir la destitución de los ministros que nos sirven, eso Sin pueden hacer. ninguna ingeniero. duda, sin ninguna duda. Eso sí Está pueden en hacer. nuestra No agenda digo y lo que está en la cabeza de los poderes del Estado, pero esos para abajo, esos ministros, secretarios, estos que mira, están Jorge, listos para los flashes, pero voy a- una conversación y nada de acción, eso sí Voy tienen a que acla- pedir ustedes. Voy a aclarar algo. Y no va a ser la primera vez que vayamos a pedir el cambio de la estructura de lucha contra el contrabando. Espera un poco, cambio de la estructura. Sí, señor. ¿Y qué quiere decir eso? Cambiar la fuster. Las personas, ¿Eh? Vecina, ingeniero, hay que cambiar la fuster. Tenemos que Creo que decir. le las declararon persona no personas- grata ya ellos en un momento dado ya rompió relaciones Ya, con Fuster. digo, yo entiendo Nosotros ya tuvimos un episodio allá por el mes de, creo que noviembre, octubre, no me acuerdo bien, en donde nos trató a los que los industriales dentro de la UIP están los contrabandistas, Claro, fue la palabra me acuerdo. exacta. Sí, que dijo. nos hemos sentido ofendidos, hemos ido a pedir, ¿verdad? Si bien no nos corresponde a nosotros pedir por ninguna persona, porque nos responsabiliza también, pero sin embargo hemos ido a pedir el cambio por la falta de resultados. ¿Alguna vez ustedes, creo que son miembros de los gremios, por más que no siempre han sido cabezas, se han sentido tan poco escuchados por el gobierno como con este gobierno? Porque siempre cuando ustedes se han ido a presionar, han conseguido como grupo de presión normal dentro de la estructura de un país, han conseguido cambios, han conseguido modificaciones. De repente irte en noviembre y decir el presidente, este tipo nos trató de contrabandista a todos nosotros. En otro gobierno era la caída cantada de ese ministro, porque venía a decir, ¿cómo le va a tratar de contrabandista a los gremios que al final son los que pagan los impuestos para que nosotros sostengamos el Estado? Porque esa es la realidad. Si ustedes mañana no tienen impuestos que pagar o deciden no pagar impuestos y cerrar todo e irse a vivir a otro lado, el que se va a joder es el Estado porque no va a dar un dinero para pagar las cuentas. Entonces, como financistas del Estado, del gobierno y del Estado, ¿alguna vez se sintieron tan ninguneados como ahora? Y mira, son a veces una de cal y una de arena, ¿verdad? Hay mucha frustración en todo esto por parte de, no, y voy a hablar no solo de la industria, de los gremios empresariales y de los empresarios formales. Hay mucha frustración y la palabra es que nosotros ya sabíamos, pero ahora gracias a Dios alguien que no es ni el sector que combate ni nosotros sale a exponer esto. Entonces esa frustración nos lleva hasta la revelación. Pero tenemos que buscar lograr esos cambios. Vamos a exigir con vehemencia. Con los gremios, gracias a Dios, con Pedro, con Beltrán, con la UGP, con FECOPROT, formamos un bloque muy unido en materia empresarial, no solo en defensa, sino que en custodio de la generación de políticas públicas. Ya no podemos más permitir la generación de políticas públicas que vaya contra el empleo, que vaya contra la economía. Tenemos que hacer algo y hoy estamos unidos. Hay veces que los problemas no serán nuestros, no serán de un solo sector, pero estamos juntos y entre todos llevamos al hombro el mismo problema. Don Pedro, yo entiendo que ustedes a veces, me acuerdo que una vez hablamos en Radio 1 antes que se dé lo del escándalo de Yucio, y nosotros le preguntamos el caso del ministro del Interior, y yo me acuerdo que usted nos dijo, no se soluciona el problema de la inseguridad cambiando a una persona. Yo entendí el contexto, que es lo que usted quiso decir con eso, de que de la noche a la mañana no vamos a solucionar. Yo entiendo en darle a algunos funcionarios el beneficio de la duda, le podemos dar. Pero cuando la evidencia ya es demasiado grande, el caso Arnaldo Yucio, algunos le dan el beneficio de la duda, después terminó, él era amigo de uno de los narcos más buscados de Brasil, ¿verdad? Y supuestamente no sabía nada, me cuesta creer eso, ¿verdad?
Y después tenemos lo otro, lo de Fuster, beneficio de la duda. A lo mejor tiene voluntad, pero no puede nomás. Pero ahí vemos estos videos, él sabía, ya es cómplice, como dijo una fiscal. Acá él les acusó a los industriales, a los verdaderos contrabandistas están en la UIP. Y él hoy es cómplice por su inacción. No hay otra explicación. Tenía la prueba, tenía la evidencia, estaba la filmación, como estaban operando, cómplice. ¿Qué hiciste? No hizo absolutamente nada, cómplice. O sea, no hay que llamarle, por eso yo digo las cosas por su nombre. Yo entiendo hasta cierto tiempo lo políticamente correcto, hasta cierto tiempo el beneficio de la duda, pero ante la evidencia hay que golpear la mesa. Hay que golpear la mesa. Yo estoy convencido de que el presidente va a tomar algunas medidas porque ante la evidencia, ¿cómo te decía? Yo creo que no sé qué explicación se podría dar ante esto. Lo más lógico sería que tome medidas contra estas autoridades que están involucradas. Tenemos la esperanza de que sea así. Ahora, nosotros siempre planteamos los problemas, pero no somos los que estamos al frente de la conducción del Ejecutivo. Nosotros pedimos, nosotros exigimos, pero si no toman las medidas que corresponden, podemos nosotros denunciar, podemos seguir peleando, pero tampoco nos corresponde. O si no, voy a ser yo el presidente de la República, si voy a cambiar los ministros. Pedimos, por suerte, en el caso que te referías ahora, se tomó las medidas que se tenían que tomar. Estamos viendo, a través de las visitas que estamos haciendo, que hay una integración entre el Ministerio del Interior y la Policía. Vemos que puede haber finalmente un trabajo más coordinado, porque si las instituciones no trabajan coordinadamente, nada va a ir adelante. Lo mismo que el Estado, que está dividido en las tres partes, como dijo Enrique, de judicial, el ejecutivo y el legislativo. Si no trabajan en concordancia, no vamos a sacar adelante el país. El gobierno está comprendido en todo. Y cuando ocurren este tipo de cosas, nosotros tenemos la esperanza de que el Ejecutivo tome las medidas antes de que pongamos más en evidencia todavía esta situación, como lo haremos el próximo martes, que declararemos nuestra posición de manera pública, y estamos haciendo ya un adelanto de esto. Y si no, seguiremos denunciando. Nosotros lo que queremos es, dentro de las instituciones que fueron, o las autoridades que fueron legalmente constituidas por un sistema que nosotros aceptamos como tal, tienen que hacer su trabajo. Nosotros no podemos cambiar ministros directamente, pero sí podemos pedir, podemos denunciar, podemos decir que no funcionan, pero hasta ahí podemos llegar. Nuestra función como gremio es trabajar con las instituciones que están. Y no hacemos ninguna crítica a los políticos que tienen que hacer su trabajo político, tienen que ganar sus elecciones, pero no a expensas de ciertos sectores y en perjuicio del país o de ciertos sectores del país. Eso es completamente inadmisible. Para anotar nomás, Pipo, los gremios que van a sentar posición, UIP, Asociación Rural del Paraguay, FEPRINCO, UGP, FECOPROP, Cámara de Comercio y Servicios. La UIP con sus 82 gremios asociados. Sí, ¿y qué concretamente qué es lo que van a decir? A partir de lo que se reveló la semana pasada, nosotros queremos que se tome... Lo que hablamos acá, Jorge. Lo que estamos hablando acá. Ya sé, pero muchas cosas en concreto. Que se tomen medidas. Medidas, clarísimo. Que se tomen medidas. Claro. Que se tomen medidas de lo que se mostró la semana pasada, que se tomen medidas. Nosotros no tenemos miedo de poner el hombro, Jorge. Ustedes son testigos. La UIP ha denunciado jueces, ha denunciado fiscales, ha denunciado policías, ha denunciado funcionarios aduaneros, no denunciado de palabra, por escrito. Sí. Y están las denuncias presentadas. O sea, esa es la forma que nosotros creemos que es el sinónimo de luchar desde adentro. Independiente de quiero para terminar quedarme con lo que hablaban ustedes de la caída del 1.8, dijo Pedro, de la expectativa de 1.8 de caída otra vez este año, después de la pandemia, de que se ha puesto el hombro en la pandemia, de que han mantenido a pedido, justamente, no solamente a pedido del gobierno, pero por pedido del gobierno,
han mantenido puestos de trabajo y empresas funcionando a pesar de las pérdidas, que hoy ese 1.8 de pérdida esté dando, sea culpa también de la inacción, de la falta de políticas, de la falta de reacción, de la falta... ¿Hasta cuándo van a aguantar ustedes también? ¿Cuánto resto tiene para aguantar el sector productivo esta falta de política? Muy buena tu pregunta. No, a nosotros nos queda más remedio que seguir trabajando, vamos a seguir trabajando. Hay que entender también que muchos de estos factores que están presionando para esta caída de los indicadores económicos son externos, sobre todo con el conflicto que está causando graves problemas, tanto de logística, el problema de Rusia es uno de los grandes proveedores, como estaba diciendo, de fertilizante, urea, potasio, compra 1 kilo de cada 4 que producimos de carne, y tiene una implicancia enorme en lo que es la economía a nivel mundial. El fenómeno inflacionario es a nivel mundial. Las tasas de interés han subido a nivel mundial. Esto repercute también en nuestra economía, en nuestra pequeña economía, y sobre eso tenemos que agregarle los fenómenos internos que estamos teniendo, sobre todo dado la gran composición que tiene el sector agropecuario en nuestra economía por el factor climático, que ha dado un golpe muy bajo. Entonces, con toda esta situación difícil que estamos, donde los sectores más vulnerables se ven mucho más afectados con este fenómeno inflacionario, la presión sobre los salarios, que todavía existen este tipo de cosas que estamos viendo ahora públicamente y no se tomen las medidas que se tienen que tomar, llama a la rebelión. Realmente no se puede seguir así, tener el gobierno que está frente al Estado, las instituciones que están siendo encargados de velar por el cumplimiento de las leyes, de velar digamos que se cumplan las reglas de una economía de mercado, que se controle los delitos, uno de ellos el contrabando que nos está ahogando realmente, tienen que cumplir. Nosotros tenemos la esperanza de que esto de alguna manera van a tomar medidas, porque esto no puede continuar de esta manera. Pipo, para agrandar un poquito más. Ante esta situación que tenemos factores exógenos sobre los cuales no controlamos, que son responsables, probablemente son proyecciones hoy, ¿verdad? De bancos, de casas de estudio. Nosotros en la UIP tenemos nuestro equipo económico, nos dan el orden 1.7% a la fotografía de hoy. Pero como hay situaciones exógenas que no controlamos y no lo vamos a controlar, tenemos que recurrir a aquellas medidas que podemos controlar, o sea, la política monetaria. Hoy el Banco Central ha asumido una posición, muy bien, hay que ver si aumenta la inflación, cómo actúan esas medidas, probablemente hay que retocar. Cuando decimos que el Estado debe proteger a su economía, entonces la producción, la industria, el comercio, no estamos diciendo que tiene que subsidiar, tiene que generar las condiciones, como por ejemplo es la lucha contra la informalidad y el contrabando, y por lo menos no apoyar la generación de políticas públicas que vayan en contra del aparato productivo. Quiero agregarte lo que estaba diciendo, Sí. es muy importante, porque tenemos que redondear esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos generar? Políticas públicas, esto es lo más importante. Una verdadera una recaudación, aumentar la recaudación fiscal, pero no a expensa del aumento de impuestos, sino con la lucha contra la informalidad. Todo el mundo sabe que más o menos el 50% de la economía nuestra está informal. Tenemos que luchar, una verdadera lucha contra la informalidad. Desde el punto de vista del sistema financiero, para ayudar a aquellas empresas que están en aprietos para poder refinanciarles, que no caiga su calificación. Una lucha en serio realmente contra la corrupción, que se tome medidas, la impunidad. Son, creo que, políticas que pueden ayudar a salir o a mitigar los efectos que estamos teniendo, por lo menos los efectos exógenos y los fenómenos internos, que estos son cíclicos, estos tenemos que ayudar. Hoy están
está de alguna manera conteniendo la disparada del dólar por el Banco Central, porque está con buenas reservas, pero esto no puede ser de manera permanente. Todavía, digamos, estamos relativamente bien a pesar de todos estos fenómenos internos y externos, pero si no se toma medida, esto puede afectar gravemente, sobre todo a los sectores más vulnerables por la disparada de la inflación, que todo el mundo sabe. Ahí va a llegar un momento que el salario, por más que suba, nunca va a alcanzar, porque vamos a entrar en un fenómeno de una bola de nieve que no vamos a parar más, después de tener años una economía bastante estable. Y por último, ¿verdad? El año 2022 no solo es un año electoral, año que tenemos que hablar un poco del tema Itaipú, Claro. del tema de las compras públicas, de la ley del servicio civil. Son temas importantes que van a tener sus efectos sobre la economía, que vienen a, no digo a complicar, para meterle un poco más de complejidad a todo esto que estamos hablando. Austeridad en el gasto público, mejora de la calidad del gasto. Justo ahora. Es increíble, yo digo, esto que siempre repito, ¿verdad? Somos especialistas nosotros en describir nuestros problemas. Sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Esto mismo que estamos planteando, pues cuando arrancó este gobierno se habló de hacer reformas. Cuando se dio la pandemia se habló de la necesidad de ajustarse el cinturón. Hoy este gobierno está gestionando, de eso vamos a hablar después con los economistas, un nuevo préstamo de 2.000 millones de dólares. Nuevo préstamo. Hay que aclarar que ahí todos sabemos el problema. Lo que pasa es que no todos estamos en el lugar donde podemos dar las soluciones. Pero a eso voy, ¿verdad? Tomar las medidas. Si pudiéramos nosotros tomar las medidas para solucionarla, hubiéramos tomado. La descripción permanente de nuestros problemas, y dependemos allí de la clase política, porque son los que tienen las riendas del poder. Entonces decimos, ¿dónde está la clase política hoy? Y están en las rencillas, a quién le puede ver la mesa directiva, la Cámara de Diputados, quién gritó más fuerte, quién había quórum, no había quórum, no, nosotros tenemos mayoría, ahora vamos a atropellar, si quieren, no importa ya las formas. Y mientras eso pasa, acá está la realidad. Yo digo, ¿cómo debe estar la situación en la calle, verdad? Cuando siempre decimos, y recuerdo a un colega que siempre repetía, ¿cómo está ña Juana, don Antonio, don José, ña Juana? ¿Cómo viven en el día a día? Y se siente eso. Nosotros que hablamos todos los días con la gente, la calle está dura, está difícil, no hay circulante, se complica todo. Y vos decís, los campesinos. Marzo tenemos la movilización de los campesinos. Aparte, marzo para nosotros es un mes, para el Paraguay es un mes complicado, ¿verdad? Y en los campesinos subió el combustible, está la inflación, contrabando, vienen los cañicultores que te decía, que están viniendo acá, pues hay un pedido puntual. ¿Y cómo contenemos eso? ¿Dónde está la clase política? Tenemos un vicepresidente distraído, operando en cuestiones políticas, que yo no discuto eso, como dice don Pedro Galli. Estamos en un año electoral y tienen que nomás luego hacer el ejercicio para lograr la permanencia en el poder. Podemos llegar a entender perfectamente eso, pero no podemos descuidar lo otro. Mientras ellos están distraídos en eso, hay un país que necesita, para algo se les eligió 5 años, hay un país que necesita seguir viviendo como corresponde, ¿verdad? Lo que no podemos es utilizar el electoralismo político para afectar la economía. Que se pidan votos, que se utilicen. Yo no cuestiono que estando al frente de una institución estén haciendo ningún drama, pero que no... Que dejen de interferir la economía, que la economía fluya sola. Ingeniero, vamos a estar pendientes del martes. Fuerte tiene que estar, no tiene que estar débil usted. Ustedes son los representantes, como dice Pipo, son el motor de este país. Se les llama cada vez que queman las papas también para que apoyen al gobierno. Ahora ya no estamos más para darle... a este gobierno se le acabó su cuarto de hora. Ahora o nunca, ¿verdad? Que no me quiero imaginar del presidente que tiene que tomar las riendas del próximo año. ¿En qué estado vamos a encontrar Paraguay, verdad? O sea, por eso estamos pendientes de lo que digan ustedes el martes. Imagínate, va a estar la UIP, la Rural, FEPRINCO, UGP, la FECOPROD y la Cámara de Comercio y Servicio. Imagínate.
Vamos a escuchar ahí un Y comunicado. más los gremios asociados. No, y más los gremios, ¿verdad? Vamos a estar pendientes de eso. Gracias, don Pedro. Gracias a Muchas gracias. ustedes. Ingeniero. Gracias, Jorge. Muchas Gracias, Pipo. Gracias, Claudia. A la vuelta de la pausa hablamos con el expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Baldovino, y con la exministra de Hacienda, Lea Jiménez. Pausa, ya venimos. Viaja tranquilo con Banco Baza, pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tus tarjetas de créditos en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Baza, cuando quieras, estamos. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Ya Y vamos. siempre la hora, 22:06. ¿Está en vivo? Sí, Tiene un plus, está en vivo, ¿no? sí. 22, Para nosotros no, pero para la gente sí. 22 y 7, 29, ¿verdad? 29 grados la temperatura. Ahí ajustan el sonido para tener mejor retorno acá. Bueno. Está con nosotros el expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Baldovino, y también la exministra de Hacienda, Lea Jiménez. No es fácil tener a Lea Jiménez en piso, ¿eh? No quiere venir, pero. No, es que no quiere venir, pero no es fácil. Pero ella estaba fuera del país. Estaba Estaba fuera. fuera, por eso no. Estaba fuera. Ahora entonces. O sea, Carlos Fernández Baldovino es fácil. Carlos Fernández sí está más a mano siempre. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tal, Jorge, Pipo, Claudia? Un placer estar acá en el programa. Lea, ¿bien? Un placer estar acá, Claudia, Pipo. ¿Cómo están? Yo decía el otro día, hablábamos hasta con el economista más optimista y no había caso. Nos describen un panorama al 2022 muy complicado. Y me decían, los números no mienten y hay situaciones que se están dando que hay que contar y relatar, ¿verdad? Hoy ya leía titular de un diario, tributación, ya está apretando el botón rojo porque en febrero 2% menos. Ya lo que se dejó de recaudar porque se redujo el selectivo al consumo. Tenemos la inflación, el dólar, contrabando que hablábamos recién. No quiero tirar mala onda, ¿verdad? Pero tenemos que hablar. Y mientras tenemos este escenario, ¿qué es lo que nos dicen ustedes? Plan de contingencia. ¿Quién se encarga de hablar, de diseñar un plan para hacer frente? Independientemente de la cuestión política, que tiene que darse nomás luego la rencilla política en periodo electoral. Pero ¿quién para la pelota y dice, se justifica 2.000 millones de dólares de créditos, de préstamos de vuelta? ¿Se justifica eso? ¿Cómo ves esto, Carlos? Sí, muy difícil la verdad la situación en todos los aspectos, y como si fuera que faltaran cosas, también tenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania, que te viene a poner otra vez una nueva presión en todo lo que es lo económico. Yo creo que lo primero que hay que hacer es tener un buen diagnóstico, un diagnóstico sincero, porque ¿para qué vas a ir al médico? Para que te diga está todo bien, no importa, y tu colesterol está disparado, tu presión alta, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser sincero en la cuestión de evaluar la economía de tal manera a poder diseñar ese plan que vos estás hablando. Y más que diseñar, sabes que a nosotros nos preocupa con Lea muchas veces es quién comunica las cosas. O sea, genial, me encanta estar con Lea, que es ex ministra de Hacienda, yo soy ex presidente del Banco Central, pero hubiese sido genial tenerlo al presidente del Banco Central y al ministro de Hacienda explicando qué es lo que van a hacer, porque ellos son los que tienen que tomar la decisión, tienen que diseñar el programa y tienen que comunicarle a la gente qué se va a hacer en un año pero tan difícil. Pero vemos una carencia comunicacional, no quiero entrar en la parte política, pero en la parte económica sí es claro de que no tenemos presencia de las cabezas del equipo económico de tal manera a guiarnos un poco, a guiarle al sector privado, porque también una cuestión tenemos que ser sinceros, acá el gobierno puede ayudar en algo a atenuar, pero el que nos va a quitar de todo esto es el sector privado. Cuando el sector privado tenga la confianza, invierta nuevamente, cree empleo, eso va a permitir que Paraguay salga. Pero si vamos a depender única y exclusivamente por el gobierno, yo creo que no vamos a ningún lado. Doctora,
sé si es doctora, economista, no sé. Doctora. Doctora. Acá por Paraguay uno dice doctora, depende, se ofende, porque yo soy, entonces, para asegurar nomás el tema. El endeudamiento que se ha generado, 51% más de lo que teníamos antes, más lo que se genere ahora nuevamente, que probablemente sea para pagar parte de la deuda, también esos 2.000 sean para amortizar la deuda anterior y renovar, o sea, quizás no sean 2.000 puros nuevos. ¿Cómo se paga en un mercado cuando se achicó todo? Acá se achicó todo, porque si vos me decís, nos endeudamos en pandemia, pero ahora conseguimos crecer y bueno, recaudamos más acá, apretamos, achicamos el Estado, gastamos menos, gastamos mejor, pero ni gastamos mejor, ni gastamos menos, gastamos más, gastamos peor, despilfarramos gran parte de la plata. ¿Quién va a terminar pagando eso? Porque, a ver, los organismos internacionales no esperan, y no creo que entremos en default, no tienen que pagar. ¿A dónde se va a recortar esa plata? Que para que no se note, ¿verdad? Porque el Ministerio de Hacienda siempre hace maravilla. Dicen, bueno, Juan, tenemos que gastar 100, vamos a juntar 90, estos 10 jamás se van a ejecutar porque sabemos que se van a ejecutar. Pero ahora resulta que hay que pagar mucha plata y no sabemos a dónde va a apretar realmente. ¿Quién va a sufrir el pago a los organismos internacionales y la falta de política seria? Y yo creo que eso lo sufrimos todos, ¿verdad? Finalmente, este número que mencionás, 50% de incremento de la deuda, al final del periodo de este gobierno va a llegar más o menos a 70% de incremento total. Creo que se hablaba de 5.600 millones de dólares adicionales que se genera, digamos, de endeudamiento. Y la realidad es que el espacio fiscal no es tremendamente grande como para realmente ser capaces de administrar ese tamaño de deuda. Yo creo que sí lo vamos a hacer. La ley que se aprobó hace, creo que el año pasado, de administración de pasivos, ayuda de alguna manera a hacer una gestión mejor de la deuda. Sin embargo, es una realidad lo que estás diciendo. Yo creo que en este momento Hacienda tiene que estar enfocada en volver a generar un espacio fiscal que le permita tener un espacio de maniobra para poder hacer algo, ¿verdad? Especialmente dejar de pagar deuda, el interés de la deuda, por ejemplo, con deuda, que es algo que se dio en el 2021, eso tiene que acabarse, ¿verdad? Eso no puede continuarse, no podemos dejar esa canilla abierta porque ese es un espacio muy peligroso donde no hay que entrar. Como dice Carlos, en este momento, además de el tema de la confianza, el tema de la comunicación, yo creo que ambas instituciones, ahí hay muchas falencias al respecto de la gente está en la expectativa, ¿qué está planteando el gobierno? Para dónde está el rumbo, ¿verdad? Del país, hacia dónde vamos. Y creo que ahí estos dos pilares son demasiado importantes para marcar la hoja de ruta. Y en este momento yo no veo la hoja de ruta. Yo creo que todos nos preguntamos cuál es la hoja de ruta, qué vamos a hacer para adelante. Y esa comunicación que dice Carlos y esa confianza hoy creo que no existe. La pandemia fue muy dura, el 2019 fue muy duro, este año se viene, pinta negrísimo, o sea, realmente se ve una situación difícil, se avisora un panorama negativo para adelante, entonces necesitamos tener confianza en algo, necesitamos autoridades que salgan a hablar al respecto de qué se va a hacer y autoridades que nos den tranquilidad, por ejemplo, respecto de la situación de la inflación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de, con Carlos siempre hablamos del tema de la inflación. ¿Qué pasó con el tema de la política monetaria? Ellos, en su momento, cuando empezamos a salir de la pandemia, el Banco Central debía empezar a incrementar las tasas de la tasa de política monetaria de manera más acelerada por la inflación que ya teníamos en ese momento. No salió, no hizo eso con la rapidez necesaria y en este momento estamos en una situación donde la inflación está llegando a 9.3 a febrero, se espera que sea más o menos 10 en marzo y para adelante se espera que siga subiendo. Entonces, hoy, como no se actuó de manera en el momento adecuado, digamos, no se hizo lo que se tenía que hacer para que el Banco Central finalmente llegue o por lo menos le dé la batalla para pelear a la inflación que se originaba, digamos, dentro del país, la endógena y no la exógena, la que viene de afuera, por la que podíamos controlar. Entonces hoy estamos en un escenario de altos niveles de inflación, donde finalmente va a ser el punto de partida para la nueva situación y el escenario que se nos viene encima, que es la situación de la guerra. Entonces ahí empezamos ya con un nivel de inflación de 10, y cuál es el espacio que tiene en ese momento el Banco Central o Hacienda o ninguna de estas dos instituciones para hacer mucho más. Ese es el desafío. Si actuábamos antes, peleábamos con más fuerza el tema de la inflación, marcábamos la pauta al respecto de lo que anclábamos las expectativas, digamos, de la ciudadanía respecto a lo que va a ser la inflación, entonces tal vez esto iba a estar
la inflación iba a ser menor en este momento. Y ahí íbamos a tener tal vez un colchoncito para que el punto de partida no sea ya un 10, sino tal vez un 5 o algo más cercano a eso, ¿verdad? Esa es una situación desafiante donde va a ser muy difícil, más allá de la deuda. Yo creo que la deuda se va a poder administrar, ¿verdad? O sea, siempre hay posibilidades de administrar esa deuda. Ahora, lo importante es saber cómo se está gastando, como decías vos, qué se está planteando y finalmente entender también que va a venir dura la cosa. Los impuestos ya están, la recaudación está cayendo y eso seguramente va a ser, la recaudación este año va a ser mucho menor a la del año pasado. Entonces, más aún se va a contraer ese espacio, digamos, para poder pagar estos intereses de deuda con ingresos genuinos del Tesoro, ¿verdad? Entonces, totalmente de acuerdo contigo, creo que es un panorama difícil. Me encantaría, como dice Carlos, ver dos instituciones más fortalecidas, hablando un poquito más al respecto de qué están planteando y también enviando señales claras al sector privado, porque como dice Carlos, es el sector privado finalmente el que termina empujando. No son estas dos instituciones las que van a empujar el desarrollo económico, pero sí son las que marcan la pauta al respecto de cuáles deberían de ser las expectativas. ¿Qué está planteando? ¿Es un gobierno serio? ¿Qué está planteando para que el sector privado se sienta, digamos, seguro de hacer inversiones, de poner plata, de generar empleos, de lo que tenga que hacer? Cuando vos ves un gobierno que está así dubitativo al respecto, por ejemplo, de la política monetaria, o no dice nada respecto a la política fiscal, o no nos da tranquilidad al respecto de la administración, digamos, de lo que es de volver a los estándares, digamos, que marca la ley de responsabilidad fiscal, porque estamos totalmente fuera en todos esos indicadores. ¿Cómo vamos a volver a esa senda? Entonces ahí es difícil, ¿verdad? Esta incertidumbre, ¿verdad? La incertidumbre es de terror. Yo digo, estaba comentando el otro día, en este gobierno, no solo en este gobierno, sino en las instituciones, digo, no quiero limitarme al gobierno, tenemos muy buenos técnicos, en el Ministerio de Hacienda, en el Banco Central del Paraguay. Digo, más que la política hoy como que contamina, está demasiado, se contaminó todo con aquello que hemos hablado en algún momento, Carlos, cuando por 20 años el Banco Central del Paraguay siempre estuvo blindada de las cuestiones políticas. Por eso a mí me asustó cuando Yussi había dicho ese tema de la bolsa de delincuentes, cuando el vicepresidente le convoca al presidente del BCP, menos mal no se fue, tenía un tufo político. Digo, todo lo que se trabajó para construir institucionalidad, hoy como que eso está así medio tambaleando. Entonces eso es muy preocupante porque la sensación que se queda es esa incertidumbre. Y hablaban hace rato los de la UIP y de la rural, las fuerzas, yo noté acá, de lo que van a reclamar cuando hablas del sector privado. Ellos no solamente describen la realidad, tienen una fuerza de pedirle de manera ya desesperada al gobierno, la UIP, la rural, la FEPRINCO, UGP, Cámara de Comercio y Servicios, la FECOPROT. Imagínate todos ellos juntos pidiéndole al gobierno señales. Entonces, esto para el gobierno tiene que ser preocupante, Carlos. No, absolutamente. Lo que no hay que caer en la simplicidad de que cada vez que hay problema, ¿cuál es la solución? Y más deuda. Me endeudo. Fue la sequía del 2019, la inundación de 2019, ¿y cuál fue la solución? Más deuda. La pandemia 2020, más deuda. 2021 es transición, más deuda. 2022, guerra, mal agro, más deuda. Entonces, ¿dónde está la política económica? Donde básicamente tenemos que tener otro instrumento que no sea simplemente endeudarnos más. De hecho, hay tan poco espacio fiscal que la forma en que, no sé si Lea comparte conmigo o no, pero yo por lo menos lo veo, es que el próximo ministro de Hacienda va a tener que ser muy, pero muy parecido a lo que fue Dionisio Borda cuando tuvo que empezar a arreglar en el 2003 todo el descalabro macroeconómico que dejó el gobierno anterior. Y el próximo gobierno, el próximo ministro de Hacienda, el que se sienta ahí, va a hacer una labor que es muy parecida a eso. Acá me acuerdo que se presentó a inicios de este gobierno, voy a hacer propaganda, ahí en Carmelita Center creo que fue, un estudio del BID hablando de mejorar la calidad del gasto y las reformas necesarias para mejorar la calidad del gasto. ¿Dónde están esas reformas? ¿Dónde está la nueva ley de contrataciones?
¿Dónde está la ley de servicio civil? ¿Dónde está una nueva ley de pensiones? Que básicamente la caja fiscal está quebrada, Lea la sabe mejor que yo, de que está quebrado e insume 200 millones de dólares anuales de impuestos, solamente para pagar a la gente que está retirada, y eso que no entró todavía en problemas la mayor de todas, ni tampoco IPS, pero pronto, si no hacemos nada, vamos a tener ese problema. Entonces, hay muchos problemas y de nuevo, la verdad es que no sé para dónde va, y le entiendo al sector privado que tiene que quitar plata de su bolsillo para invertir, para contratar un empleado más y demás, pero no sabe hacia dónde va la gran macro. Yo creo que mucho van a tener que, queda 1 año y medio, pero ojalá que no se siga deteriorando lo económico por causa de la campaña política, claro, porque acá el país va a seguir adelante independientemente de quién gane, ni en diciembre ni en abril del año que viene. Y tenemos que saber cuidar el Paraguay, porque el Paraguay es de todos, no solamente de los políticos. Doctora, le quería consultar, ¿a qué maniobra puede recurrir, verdad, el gobierno considerando las medidas que está impulsando como para sostener a los sectores sociales? La reducción del impuesto selectivo al consumo. Mañana se anuncia una movilización de camioneros, se habla incluso de la posibilidad o de la necesidad tal vez de que aumente el subsidio para el sector transporte para no afectar finalmente a los usuarios. ¿Cómo enfrenta ese desafío hoy el gobierno luego de todo lo que describió? Sí, a ver, gracias. Yo creo que hay dos avenidas, ¿verdad? Por un lado mencionabas el tema del subsidio. El tema del subsidio, hoy en día que funciona ya la tarifa técnica, la tarifa electrónica automática, digamos el boleto electrónico, eso debería ajustarse de manera automática. Según entiendo, este año incluso creo que se presupuestó alrededor de algo así como 2 millones de dólares mensuales, prácticamente un poquito menos, para hacer frente a lo que ya se venía a venir, que era el incremento del petróleo. Entonces eso debería ajustarse automáticamente de cierta manera, no debería de haber siquiera una discusión ahí, porque es una tarifa que justamente se adecua al precio del mercado, ¿verdad? Que se va adecuando a eso. Ahora, algo que más allá de lo que se está planteando, independientemente del tema del impuesto selectivo al consumo, creo que acá el espacio de maniobra, por eso hablamos de lo que es la confianza, algo que se podía haber hecho, no sé si ya se puede hacer ahora, pero algo que se debía haber hecho, es cuando se plantea el endeudamiento ya en el 2021, eso se había planteado en el contexto, bueno, vamos a endeudarnos, entendemos que esto es un peso para toda la ciudadanía, finalmente que terminamos pagando con impuestos, pero vamos a plantear también una serie de reformas estructurales, se decía, ¿verdad? Y se hablaba de una suerte de reforma del servicio civil, reforma de otras, de compras públicas, que es tremendamente importante porque ahí también hay muchos agujeros negros donde se escapa la plata. Entonces, esas iban a ser las famosas señales que creo que Jorge o Pipo, no sé quién mencionó, pero esas son señales importantes porque muestra seriedad al respecto de lo que uno está haciendo. Me endeudo, pero voy a hacer esto de contrapartida, ¿verdad? Y somos serios al respecto de la construcción institucional y del avance, digamos, que tienen que dar nuestras instituciones para dar los cimientos para que el sector privado y la gente pueda tener una buena vida en Paraguay, ¿verdad? Entonces, esa hubiese sido una buena señal que no se hizo en su momento. Y finalmente, como hablamos, la fortaleza más grande, me parece, de un gobierno es la confianza, generar confianza con la ciudadanía, con el sector privado y también hacia afuera. Eso es lo que permite que la maquinaria económica genere empleos, atraiga inversiones, etcétera, etcétera. Es ahí donde deberían abocarse, pero yo no veo absolutamente nadie trabajando en eso. Eso es importante. Yo no veo un rumbo en términos de la comunicación de qué es lo que está ofreciendo hoy Paraguay. Ahí justamente quiero meter mi pregunta, Carlos, y todos hablábamos del diagnóstico, todos sabemos lo que hay que hacer, todos sabemos lo que no hay que hacer, todos sabemos lo que está mal, lo que está bien, todos sabemos. Sabe el gobierno, yo creo que el ministro de Hacienda es un excelente ministro de Hacienda, los viceministros, el presidente del Banco Central es un excelente profesional, tiene un equipo de trabajo, pero sabemos en manos de quién estamos.
Sabemos que ellos no son los que definen al final en qué se va a malgastar la plata. Sabemos muy claramente que no se va a reducir el gasto público, que se va a gastar peor este año porque estamos en campaña electoral, que se va a seguir invirtiendo en obras que no necesitamos, que se va a seguir tirando, que se va a seguir comprando mal, porque lo que corresponde para esta gente en una campaña electoral es la realidad eso. O sea, seamos realistas nomás. No estamos manejados por patriotas que quieren salvar el año. Estamos por gente que está desesperada queriendo retener el poder. Ante ese cuadro, que sabemos que va a subir el gasto público, que se va a seguir gastando mal, que se va a hacer ¿qué va a pasar? ¿Cuándo se acaba el combustible? ¿En octubre? ¿En septiembre? ¿En diciembre? Porque se va a acabar el combustible. En algún momento la plata se acaba, las cuentas no van a cerrar, el gobierno, las autoridades del gobierno van a decir, ¿sabe qué? No importa, ministro de Hacienda, que no tengas plata, hay que contratar más gente, hay que llenar más planilleros, hay que pagar esta obra, porque si no se paga esta obra no hay negocio. Entonces, ante esa realidad, que es la realidad real, aunque pasó en la redundancia, ¿hasta cuándo hay combustible? Mira, depende de la capacidad de endeudamiento de diversas maneras que tenga el gobierno. Porque vos me hablás que en octubre a lo mejor se acaba el combustible, pero yo por lo que veo, se acabó el combustible ya desde el momento en el cual se le dé más de 200 millones de dólares a la gente que está haciendo todas las obras. Cuando de repente a las farmacéuticas también se le debe una buena cantidad de dólares. Entonces, hay maneras en las cuales el gobierno se va a financiar, va a seguir funcionando la maquinaria, pero va a salir carísimo. Porque ahí, independientemente si haya corrupción o no en la obra, va a terminar como decía anteriormente, antes 2002, 2001, 2000, en el cual las obras tenían un 25-30% de ajuste adicional por el costo financiero que representaba. Entonces, son intereses. Claro, en vez de que te salga 1 millón por kilómetro, te salía 1.300.000 porque no va a perder el sector privado esa plata si no le cargaba al Estado. Entonces, de alguna manera la maquinaria del Estado funciona, pero termina pagando el sector privado. Digamos, las obras se dilatan, me acuerdo las jubilaciones se pagaban con 45 días de atraso, el salario de los funcionarios públicos, que ahora se paga alrededor del 26, se terminaban pagando el 3, el 5 del mes siguiente, y de a poco se va deteriorando la cosa, pero para mí es un llamado de atención la cantidad de deuda flotante que hay por ahí, atrasos con mucha gente. Eso ya es una señal de alarma para mí. Yo creo que el combustible ya entró en la lucecita anaranjada esa. Lo otro que tiene que ver, me parece que es clave, cuando, yo insisto en el tema de la responsabilidad de la clase política. Cuando desde la Secretaría de Estado de Tributación nos dice, se redujeron ya los ingresos, la recaudación, y decía Pedro Galli, ojalá que no quieran aumentarnos impuestos. Imagínate cómo estamos hoy a hablar de aumento de impuestos cuando no hemos mejorado la calidad del gasto. ¿De dónde sacamos plata? De préstamos. Y la ex ministra, la doctora Lea, dice algo, me parece clave de retomar ahora, en este momento. Diciembre del año pasado, la ley de compras públicas tuvo media sanción, pasó el Senado en diputados. Yo hablé con Pablo Seix en la radio y le dije, me parece que hoy es la ley más importante, después del presupuesto general de gastos, esta es la ley más importante. Vemos la clase política estaba más preocupada en renovar mesa directiva, para 4 meses tiene que asumir el nuevo presidente, que ¿cómo se llama? López, el que le eligieron ahí en una cajita de zapato, el que salió su nombre, que le eligieron ahí, en 4 meses tiene que jurar, en junio. Yo digo, ¿por qué no definimos esta ley clave? Todos los escándalos, hechos de corrupción, ¿pasan por dónde? Las licitaciones. El gran negocio en Paraguay pasa por las licitaciones, los amigos del poder, las empresas de maletín o no maletín, o las empresas que se crean para ganar licitaciones, para ganar los procesos licitatorios, la calidad de lo que o cómo compra el Estado. Imagínate lo que podemos ahorrar ahí, Lea. Y digo nomás, cuando necesitamos plata, estamos desesperados por la recaudación, y esta ley que tenemos para mejorar. ¿Quién va a publicar? ¿Quién te va a proponer quién te va a aprobar esa ley en plena campaña electoral? Pero a eso voy. Entonces, claro, estamos por... Exactamente. O sea, justamente el objetivo y el diseño de esa ley apuntaba a mejorar la calidad del gasto. Y es un espacio enorme, enorme. O sea, creo que unos cálculos que estaban por ahí hablaban de más o menos 30% de la inversión pública se pierde por temas de corrupción, ¿verdad? Son cálculos que existen.
También el tema de, o sea, hay enormes espacios. Cuando analizamos lo que es el sistema de compras públicas de Paraguay, hubieron mejoras interesantes, se abrió el sistema, se conoce mucha información, pero al mismo tiempo no recuerdo, Carlos, si eran 400 o 600, pero entre 400 y 600 ya no importa, unidades de compras en todas las instituciones públicas. Cada una de esas unidades descentralizadas de alguna manera, que toman sus propias decisiones, que tienen sus propios marcos de compra, significa ineficiencia, significa que como Estado somos tremendamente ineficientes para comprar, compramos más caro, no tenemos estándares, o sea, cada uno se corta solo, por decirlo de alguna forma vulgar, y ahí está donde se escapa la plata, ahí está donde terminamos perdiendo un montón de recursos. Pero además de eso hay otros espacios. Yo creo que el presupuesto sigue teniendo lugar para, o sea, Hacienda debería sentarse y empezar a mirar ¿dónde voy a empezar? Es oportunidad única para hacer recortes, oportunidad única para eliminar bonificaciones que no deberían de existir, adicionales. Entiendo que se dieron también hace poco, otras que ya no existían volvieron. Yo creo que es una oportunidad única para trabajar en esas cosas. Tenemos la excusa perfecta. La excusa es que estamos endeudados de manera altísima, estamos volviendo al nivel más o menos del 2003, cuando 2002, 2003. O sea, es realmente una situación, me parece, alarmante en ese sentido, y nos encantaría, yo creo que si nos llaman a nosotros a trabajar, a conversar, a mirar qué están haciendo, qué están planteando, yo creo que va a haber un apoyo impresionante del sector privado para empujar algunos de estos temas, y interés de parte de todos como para mostrar, ¿verdad?, que hay cosas que se siguen haciendo con seriedad. Bueno, nos endeudamos, vamos a sobrevivir este año, pero a partir ya del año que viene vamos a estar bajo un nuevo sistema de compras, vamos a tener ya ordenado el tema de contrataciones de funcionarios y qué sé yo. Ese tema tiene que ordenarse también, porque ahí también se escapa un montón de plata y se contrata un montón de gente que después queda colgada del Estado, y ahí está también un montón de otros temas políticos vinculados a eso, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que en eso hay que trabajar. Para aterrizar nomás lo de las compras públicas, el otro día estaba mirando los números, el Estado al año gasta, redondeo números, $200 millones en alimentos. En alimentos para las instituciones educativas, $200 millones. Y estábamos revisando, se distribuyen entre 5 empresas. 5 o 6 empresas llevan los $200 millones. Y eso hablábamos con Pablo, se dice, con esta ley las MIPYMES pueden participar. Entonces ahí dinamizás también la economía. O sea, si esto no es prioridad hoy, no sé cuál va a ser lo más importante. Vamos a seguir aprobando. Yo no creo que el Parlamento, no sé también, ¿verdad? Ahora cómo estamos, aprobar nuevos préstamos, ¿verdad? $2.000 millones. El martes vamos a mostrar el desglose de lo que se está pidiendo. Y yo digo, tenemos esta ley, a lo mejor no soluciona, pero unos ajustes interesantes podemos lograr. Ahí está el ejemplo. La crisis puede convertirse en una oportunidad, como dice Lea. Ahora, lo que vimos hasta ahora es que la crisis solamente se convirtió en una oportunidad para endeudarnos más, y punto. ¿Y dónde están las otras cuestiones? Preguntabas vos, la clase política, o sea, no les exculpo a la clase política que esté preocupado por lo político, pero tenés un gobierno que tiene que tener, mira, desde febrero deberían estar ya haciendo, digamos, el lobby, que no es una mala palabra, para pasar todas estas leyes que son necesarias. No vimos, no entró, digamos, en el discurso del gobierno, bueno, tenemos un mal año, como dice Lea, vamos a aprovechar para hacer las reformas, porque eso por lo menos nos va a dar alguna señal de seriedad por la plata que vamos a volver a pedir en este 2022. Entonces, queda mucho por hacer, queda mucho por comunicar qué se va a hacer, y ojalá que tengan algo para comunicar, no sea simplemente la única comunicación, necesito más plata con deuda. Y la realidad también es que este tipo de reformas son tan importantes, tan profundas, y sí impactan de manera importante y necesitan de un apoyo político al más alto nivel. Esto no se aprueba nomás porque el ministro de Hacienda se va y presenta, no, acá necesitas un equipo de fútbol que se va y dice, señores, esto necesitamos hacer, y se hace. Cada vez que quieren aprobar algo se juntan los suficientes votos para aprobar lo que
todo lo que anda por ahí, ¿verdad? Claro. Pero cuando hablamos de temas realmente de importancia para el desarrollo de nuestro país, con impacto económico, impacto social, ahí se fueron todos, desaparecieron todos y no aparecieron. O sea, esos son los temas realmente donde estas deberían estar trabajando, ¿no? Tengo que hacer una pausa. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Pausa, ya venimos. Shell vuelve a abrir sus estaciones a lo largo y ancho del país y cada semana hay nuevas estaciones de servicio Shell donde podés cargar los combustibles más avanzados. Encontrá las estaciones Shell en Asunción, Mariano Roque Alonso, Encarnación, San Bernardino, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capiatá, Orqueta, Luque, San Lorenzo, Caacupé, Ñembú, Villa Lisa, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este. Pero no te preocupes porque Shell continúa trabajando para acercarte todo lo mejor del emblema líder en el mundo a tu ciudad. Así que para enterarte más podés seguir a @Shell Paraguay en sus redes sociales. Shell, volvé. Vení a Bristol y aprovechá las cuotas más bajas del país en todos los productos. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escuchá esta súper oferta a Pipo. Lavarropas Tokio Cecilia, carga frontal de 6.5 kilos, precio normal 18 cuotas de 222.000 guaraníes, ahora precio oferta 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Me ponen acá, ¿hay alguna manera de buscarle algo positivo a toda esta historia? Me dicen, estamos tirando muy para abajo. Eso que describiste, Carlos, 2003, cuando asume Nicanor la presidencia, entra Borda al Ministerio de Hacienda, veníamos de un descalabro terrible, ¿verdad? Estamos cerca de eso. Me ponen también acá, yo no sé si la justificación puede ser la pandemia, la sequía, la guerra. Ahora la guerra. Yo no sé si eso puede servir como justificativo para esta situación que hoy estamos viviendo. Cuando hablaba Lea, no se previó el impacto, pudo haber sido menor si se trabajaba antes, el colchón que hablaba ella. ¿Se puede utilizar como argumento estos hechos que se dieron? Bueno, dos partes tiene tu pregunta. La primera, ¿estamos tan mal como aquel 2002? No, porque estuvimos haciendo durante 15, 16 años las cosas bien, entonces eso nos dio un espacio muy, pero muy fuerte de tener algunas desprolijidades y todavía seguir funcionando, digamos. No creo que lleguemos, pero sí hay que ser consciente de que vamos a tener que hacer algún tipo de ajuste, o el próximo gobierno va a tener que concentrarse en hacer algún tipo de ajuste, porque este gobierno no lo veo con mucha fuerza como para terminar de hacer el ajuste. Digamos que como mínimo debería ser colocar el déficit en el límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal del 1,5%. Acá se va a dejar al próximo gobierno por encima para que haya parte del ajuste. En cuestiones de si lo exógeno ¿es importante? Yo creo que sí, es importante. Ahora no es lo único, porque justo estaba notando la otra vez algunas cuestiones, porque me dicen, no, la inflación está alta porque subió el petróleo y los los otros commodities, entonces todo es exógeno. Acá la cuestión es, la culpa siempre viene de afuera y la solución siempre es más deuda. Entonces yo así lo veo a la política económica de este gobierno. Y estuve mirando algunos números. 2010 a mayo de ese año, el petróleo había subido alrededor de 62% en un plazo de 6 meses. Yo estoy comparando porque si no hay picos que no justifican. La inflación estaba a 4.5. Ahora, 2022, enero, el petróleo subió 73%, un poco más nomás, pero la inflación estaba 7,9%. Entonces, ¿por qué en el 2010 sí la inflación estaba bajo control, con una suba en el petróleo similar a la que tenemos ahora? Entonces, hay cuestiones sí que son exógenas, no niego de eso, pero es muy simplista también el análisis, segunda vez que estoy usando la misma palabra, diciendo todo de afuera, acá no tenemos nada que hacer. Yo creo que hay que hacer un mayor esfuerzo.
al que está haciendo política económica siempre le toca algo. De la época que nos tocó a nosotros estar en el gobierno, al frente del Banco Central, yo me acuerdo por lo menos dos. Una caída en el 2015 del 40% en la soja. Eso es equivalente a que se pierda 40% de la producción de soja. La otra cuestión que había pasado durante ese periodo de 5 años fue el peor desempeño de Brasil durante un lustro. Y nos salíamos a llorar por eso de que están las cosas feas afuera, sino hay que trabajar, presentar propuestas, comunicar. Y bueno, yo creo que lo mismo siguió creciendo el Paraguay, un 4%, 4,2% en promedio durante esos 5 años. O sea, hay que hacer, para eso te ponen ahí, para diseñar las políticas, porque si no sería muy fácil estar solamente en los buenos tiempos y vos como hacedor de política te lucís en esos buenos tiempos. Claro, yo decía, no podemos hacer de relatores nomás también. El otro día un ex ministro de Industria me decía, no podemos estar describiendo permanente. Eso le dejamos a los analistas económicos, políticos, porque cuando estás en función de poder, no podés reducir a ser comentarista de la realidad. Tenés que tomar el toro por las astas. Perdón lo del toro, ¿verdad? Pero hay que tomar el toro por las astas. O sea, o si no, esto no funciona, ¿verdad? Necesariamente tenemos que tener, por eso yo hablaba hace rato, si tenemos un plan, y a lo mejor tenemos, pero ni siquiera, a lo mejor no se sabe comunicar, ¿verdad? Yo confío mucho en la gente que está en Hacienda, que a lo mejor tienen ese plan, pero hoy no se tiene la capacidad de contarnos por lo menos, para entusiasmarnos y que no describamos permanentemente de que todo está mal. Entonces, bueno, por lo menos estamos haciendo esto en tal cosa. Por lo menos le damos al sector de la construcción, ustedes van a cobrar sus 300 millones de dólares en un plazo de 2 meses. Ellos vienen arrastrando esta deuda que mencionaste desde hace 2 años. El sector que emplea 300.000 paraguayos. Hay algunas constructoras que tienen el colchón que pueden aguantar, pero hay otras que van a despedir gente, de vuelta, contrabando tira gente a la calle. El sector de la construcción, porque la deuda ya no aguantan, gente a la calle. Entonces, y eso otra vez trae consigo un problema que tiene que ver con la inseguridad, cómo estamos ahora para hacer frente a la cuestión social, en un plan de contingencia para responder con los programas sociales, o sea, nada de eso tenemos. Entonces, y sí, necesitamos el plan lo tenía, por ejemplo, esa cuestión de mejorar la calidad del gasto. Yo me acuerdo, se hizo toda la presentación, ese era el plan, pero y después la implementación, y cierto, comparto contigo, no es la cuestión del ministro de Hacienda nomás o del presidente del Banco Central. El gobierno per se, que tiene la fuerza política, es el que tiene que estar detrás de esto, y así como pone énfasis en una elección de mesa directiva, tiene que poner el mismo énfasis en pasar estas leyes, claro, que creo que es urgente. Ojalá se despierten y hagan. Yo creo que va a ser un muy buen legado el hecho de que por lo menos parte de estas reformas que son necesarias por lo menos lo pasen. Lastimosamente estamos al 3er año, ¿verdad? Por lo general se dice las reformas hay que tratar de pasarlos en el primer año, año y medio, 2, pero ya que tuvimos tanto la pandemia como esto que quitaron el foco, aprovechemos una situación de relativa crisis que tenemos ahora para presentarle la importancia de hacer estas cosas. Volviendo al ejemplo de Dionisio allá por el año 2003, era una situación caótica que se pasó incluso una reforma tributaria con lo que costaba pasar una reforma tributaria. La famosa ley de adecuación fiscal. Y bueno, gracias a eso se pasó, todo el mundo se sentó, se puso de acuerdo, acá no podemos más, vamos. Y bueno, yo creo que hay que llamar otra vez a un consenso, no simplemente para un mayor endeudamiento, sino señores, me queda 1 año y medio, voy a pasar esta y esta ley, o por lo menos 2, por lo menos. Pero acá hay una realidad, y la realidad es que vos decís, vino la pandemia. La pandemia vino en marzo del 2020 y el presidente estuvo desde agosto del 2018, agosto del 2019 tuvo 1 año y después tuvo otra vez 3 o 4 meses, 5 meses más para volver a pasar esa ley y nunca la pasó. O sea, en 18 meses jamás pasó la ley. No le justifico al gobierno. Por un lado, entonces, hubo tiempo. Justamente ahora en que se van a ir, en el peor momento, 3 años y medio de gobierno, le queda el último año, tiene una campaña electoral durísima por delante hasta diciembre. Estamos ante una realidad de que si uno es conocedor de lo que pasa en este país, sabemos que nadie se va a animar a plantear desde el oficialismo esa ley, y los aliados del oficialismo tienen mayorías coyunturales en las cámaras para ir trancando esa ley y pateando. Mientras tanto el dinero se va a gastar mal, el dinero se va a usar mal.
Y a mí me preocupa ese endeudamiento de 2.000 millones de dólares más, o de 1.500 más, o de 1.000 más. Porque como vos decís, no aguantamos ni 10 más, estamos abajo ya ahora. Entonces, es cierto, el sector privado puede aguantar a un costo altísimo, pero hasta cierto punto va a parar la obra y en un momento la empresa va a decir, muchachos, a su casa todito, yo no tomo para pagarle y se paró la obra. Y esa gente en la calle, ¿con qué plata le voy a pagar yo los planes de desempleo o los subsidios o los putivos a esa gente desempleada si yo no recaudo? ¿Por qué? El contrabando entra por todos lados y las empresas se funden. No vendo carne, me va a bajar la tarifa y Itaipú, ya veis, venir que Itaipú va a terminar pagando lo que quieren los brasileños. Entonces, no es tan, yo no veo, o sea, no veo la luz al final del túnel de ninguna manera y me preocupa. ¿Qué pasa en estos modelos? Porque justo vino el 2001, 2002, 2003, vino Nicanor y vino esa de política económica, alcanzamos a salvar las papas del horno. Ahora yo veo las papas en diciembre quemadísimas en el horno, las papas, o sea, lo que me preocupa, Carlos. No, sí, yo coincido en tu diagnóstico, a lo mejor no tan al extremo de llegar a quebrar todo, pero sí hay un deterioro y la clase política tiene que ser consciente de que algo va a tener que hacer, porque no importa quién gane en abril, sea la oposición o el Partido Colorado, van a tener que tomar de nuevo el toro por las astas y van a tener que hacer algo, porque el gobierno no le da más. Y no, contrario a este gobierno, que tenía un nivel de endeudamiento muy bajo relativo a lo que es la capacidad, ahora ya vamos a llegar a 35-40% del PIB de endeudamiento. Ahí ya no hay más, voy a agarrar nomás más deudas. Ya, yo creo que va a ser muy difícil o muy costoso endeudarnos afuera. Entonces, todos tienen que ser conscientes de que esta situación no le conviene a nadie. Y si no es el gobierno, cualquiera puede agarrar y pasar esta ley de llevar la bandera de pasar la ley de contrataciones. Cualquiera puede agarrar y presentar un proyecto de caja fiscal. No le quiero poner a un solo sector político como el responsable de hacer las reformas. Si ellos todos le preguntan a sus técnicos en quienes confían, le van a decir lo mismo: tenemos que pasar estas leyes. Y bueno, agarren eso como bandera y presenten si el gobierno nos anima. Yo creo que ahí tienen que ser conscientes también ellos de que tienen que apoyar o tener la iniciativa de hacer estas reformas que tenemos. ¿Qué pasa con la gente? Yo creo que es muy difícil hablar, nosotros queremos ser muy responsables también al respecto de la situación fiscal específicamente, ¿verdad? Es difícil hablar de un descalabro fiscal, pero la realidad es que, como decía Carlos, hoy ya no tenemos ese colchón que se construyó. Cuesta construir casi 20 años ese colchón fiscal, ¿verdad? Ese espacio fiscal de maniobra que te permite, cuando viene el choque, vos tenés ahí algo para apalancar eso. Ahora ya no tenemos ese espacio, esa es la realidad. ¿Estamos al pie de un descalabro? Tal vez no, porque vamos a encontrar los instrumentos para administrar esta situación. Sin embargo, la realidad es que ya no hay ese colchón, no hay mucho más que puede hacer hoy el fisco y otra vez estamos en esa situación donde vamos a endeudarnos más. Es como un círculo vicioso lo que se arma cuando no se hace nada. Y lo que decía Jorge, por ejemplo, hay algo bueno por ahí. Y hay algo bueno, el tema, por ejemplo, que estamos viendo ahora de los allanamientos del que está liderando la Fiscalía. Eso es bueno, yo creo que eso es bueno. Eso va a ser una limpieza interesante, tal vez va a enviar una señal de repente para afuera de que Paraguay se está poniendo serio al respecto de este tema. Ojalá que sea así. Creo que eso es importante para nuestro examen de Gafi, que finalmente es clave para un país como Paraguay. Eso es algo positivo, ¿verdad? Algo, pero el resto se viene bastante negro y la realidad es que la situación económica, aunque Ucrania esté muy lejos, nos va a terminar golpeando fuertísimo a todos en términos de lo que son los alimentos, lo que es el petróleo, lo que es la inflación, lo que es todo lo demás y cuánto espacio tenemos ahí o qué señales estamos enviando para poder seguir adelante un país en desarrollo, que cuando mirás, por ejemplo, los indicadores de ingresos, hoy los ingresos reales per cápita de las personas están por debajo del 2018. O sea, un país que debería estar yendo para arriba, hoy revertimos a 2018, estamos por debajo. Eso es preocupante. Eso significa que la gente común, en promedio, tiene menos ingresos hoy que en el año 2018. Son 4 años perdidos. 4 años perdidos de un país que tiene que estar escalando lo más rápido posible. Claro.
Tengo que hacer una última pausa y a la vuelta venimos y cerramos, por la doctora Lea tiene que ir, se levanta temprano. 7 minutos ya cerramos, doctora. Pausa cortito, ya venimos. Bueno, tenemos 1 minuto y medio cada uno para despedir. Dijiste, Carlos, ojalá que este gobierno se despierte. 3 años y medio, no sé qué más lo que tiene que pasar para que se despierte. No sé, ahora... No tiene que invadir Rusia. No sé qué tiene que pasar, ¿verdad? No, hay que insistir. Yo creo que hay una responsabilidad, ¿verdad?, del gobierno, cierto, pero también de nosotros, digamos, opinólogos, como algunos nos quieren catalogar, de resaltar un poco las cosas que son necesarias para el país, porque al final de cuentas el gobierno se va en 2018, pero yo por lo menos me quedo a vivir acá por un buen tiempo y mis hijos también. Entonces quiero un país mejor para todos nosotros, para los 7 millones, y no tiene fecha de vencimiento el 15 de agosto del 2023. Yo voy a seguir acá y tenemos que luchar, comunicar y decir las cosas como son y tratar de ayudar, no simplemente criticando, sino presentando propuestas, que creo que ahora estamos diciendo, el énfasis en la parte económica en este momento son pasar esas reformas pendientes. De hecho, nosotros vamos a quedarnos acá, Pipo. No tenemos casa en Miami para, como algunos, que compraban una isla muy linda, por cierto, ¿verdad? Vamos a ver si pueden ir a la isla. A lo mejor no usan la isla, usamos nosotros. Ellos no pueden nada, tener más visa. Ah, ¿verdad? Puede ser eso. ¿Qué nos queda, doctora, por último? Insistir, ¿verdad? Yo creo que más que nada en nuestra parte decir una vez más que estamos a disposición para hablar, para conversar, para trabajar, para apoyar. Estoy de acuerdo contigo, hay gente muy valiosa en el sector público. Hay gente muy valiosa en Hacienda, en el Ministerio de Industria y Comercio, e incluso en el Banco Central, por supuesto, en otras instituciones. Hay que sentarse a hablar y conversar y pactar al respecto de cosas que tienen que hacerse. Busquen apoyo, búsquennos, comuníquense. Acá estamos para apoyar. Como dice Carlos, este país tiene que irse adelante. Todos queremos que salga adelante. Simplemente tienen que abrir la boca y decir algo, comuniquen. Sí. Cuando nosotros decimos hay que tomar el toro por la asta, este toro parece no se deja tomar, ¿verdad? Este parece que él es al revés, el caballo del comisario está arriba del comisario. ¿Cómo eso es? ¿Y qué dice el caballo del comisario? Se dice siempre, y acá el caballo está arriba, montado arriba del comisario. Ah, claro. Entonces es difícil. Carlos, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctora Lea, la primera vez que viene a Caro Cruz. Primera vez. Primera vez, ¿verdad? Nunca me invitaron. No, siempre hemos invitado. Nunca lo encontramos. Pero me dijeron que tienen sus periodistas favoritos la doctora Lea. Y nosotros no estamos. Ahora no sé cómo pasó hoy, a lo mejor podemos pasar. ¿Candidata para el 2023, doctora? ¿Cómo? ¿Candidata? ¿Va a ser candidata al Senado? No. Siempre apoyando a mi candidato, pero... Por ahora, como dicen todos. Por ahora. ¿Dónde me toca? Por ahora. Bueno, Me parece muy inteligente lo suyo, doctora. Nos vamos. Chao, Pipo. Chao, nos vemos, Jorge. Chao, Claudia. Chao.